Bueno, es un gusto para mí darle la bienvenida al programa a la doctora Ángela Gentile. Ella es jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez, ha sido miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatra, médica infectóloga y epidemióloga pediatra. La verdad que es un placer para mí darle la bienvenida al programa, doctora, y es un gusto que nos haya atendido. Muchas gracias por estar aquí. No, por favor, un gusto, la verdad, que acompañarlos y un saludo para todos los oyentes. Doctora, queríamos conversar sobre el aspecto médico del tema de la pandemia en los niños y hablar sobre el tema de la educación presencial, ¿no? Ha habido mucho debate en los medios, mucho reclamo por parte de los padres. El año pasado se suspendieron las clases todo el año por la cuarentena. Digamos, ¿cómo ve usted la situación de la presencialidad en las escuelas desde el punto de vista de la salud? Bueno, en realidad lo primero que hay que entender es el rol de la pediatría en esta epidemia COVID. Uh-huh. Los chicos en general hacen formas leves o asintomáticas y en el 80% de los casos se contagian de un adulto. Es decir, no es el niño el que contagia al adulto, sino por el contrario. Uh-huh. Y generalmente en el entorno familiar. Uh-huh. En general también. ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes saben que el virus necesita para entrar un receptor. El virus tiene una espícula, la proteína, una espícula que entra a ese receptor. Esta proteína de la espiga necesita muchos receptores y estos receptores están en narina y se sabe que los chicos tienen un menor número de receptores, lo cual sería posiblemente una de las muchas causas que se están barajando de por qué la infección pediátrica es más leve o incluso asintomática. Eso por un lado. Uh-huh. Por otra parte, es también muy importante entender que la transmisibilidad, al tener formas asintomáticas o leves, es también menor, porque la carga viral es menor en estos cuadros que a lo mejor un paciente grave o con más síntomas. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido en que con estas características clínicas el chico no es un supercontagiador, claro. No es un hipercontagiador como influenza. Claro. En influenza sí pasaba lo opuesto, ¿se acuerdan con la epidemia, la pandemia, claro. H1N1? Claro. Porque una vez que se termina el cuadro de influenza, los chicos siguen a veces hasta 15 días contagiando, pero acá es al revés. El niño claro. Se contagia del adulto. Entonces, esto ya fue un primer problema, porque toda la primera parte del año pasado no teníamos o no se sabía con tanta evidencia las características de la infección pediátrica. Pero ya la segunda parte del año, cuando sí se supo, realmente empezamos a abogar fuertemente por la presencialidad de los chicos. Claro, claro. Ahora, bien, y sabiendo esto que como dice usted, por ahí se empezó a abogar en la segunda mitad de año y sin embargo no se pudo lograr el año pasado una presencialidad, ¿cuáles son, desde el punto de vista médico, las consecuencias de justamente de que los niños no vayan a las escuelas a causa de esta pandemia? Claro, no, es una buena pregunta porque si dejo de lado todo lo que es emocional y aspectos que seguramente ustedes lo deben haber manejado con especialistas del tema, uh-huh. Nosotros lo que estamos observando desde el punto de vista salud es, primero, falta de controles pediátricos. Claro. Alrededor del 20 a 30% de los chicos no han concurrido a los controles pediátricos porque había mucho temor, sobre todo el año pasado, de concurrencia a las instituciones, considerándolas centros COVID, cuando claro. En realidad había circuitos COVID y no COVID y la asistencia era segura. Uh-huh. Se ha observado cómo ha decrecido las coberturas de vacunación y claramente depende del país y depende de la región. En la Argentina, incluso entre provincias, hay diferencias del 20-30% y algunas más de caída en las coberturas de vacunación. Coberturas que se está tratando de sostener y aumentar, pero evidentemente aún no ha sido totalmente posible. Uh-huh. Esto también nos preocupa mucho. Uh-huh. Por otra parte, hemos visto la concurrencia tardía para el diagnóstico para enfermedades graves que se diagnostican oncológicas o otro tipo de enfermedades que se diagnostican muy tardíamente, diabetes, fibroquística, claro. O bien pacientes con enfermedades crónicas
que al no tener los controles en forma oportuna, tienen un cuadro clínico que está más comprometido. Claro, es como que la gente se corrió del sistema de salud por miedo al COVID de alguna manera, ¿no? Sí, claro que sí, la gente las familias les costó acercarse a las instituciones de salud, eso se vio en el adulto también, pero en el caso de la pediatría también muy importante porque los chicos son llevados por un adulto, no pueden discernir y necesitan un diagnóstico oportuno si tienen una enfermedad importante, tanto aguda como crónica, seguimiento y sobre todo la gran mayoría de los chicos, control pediátrico y vacunación. Claro. Son dos puntos claves que es fundamental que no lo tenemos que olvidar. Claro, además, doctora, la escuela funcionaba como un agente que también se responsabilizaba por estas cosas porque te pedían para inscribir a los chicos en la escolaridad, tener las vacunas al día, tener los controles al día. Exactamente. O sea, al no haber escuela que exigiera esto, es como que fue una cosa contraproducente, ¿no? Claro, porque usted sabe que en todo el país hay programas de salud escolar. En los programas de salud escolar es exigencia presentar tanto los certificados de vacunación como que también el primer grado y el séptimo grado se hacen controles pediátricos, que se hacen generalmente en muchas jurisdicciones en la escuela. Se terminó toda esa conducta de prevención. Claro. También faltaron talleres, por ejemplo, talleres en prevención de adicciones, talleres en prevención de violencias, es decir, muchas situaciones de prevención que tenían como eje la escuela dejaron de hacerse. Claro. Y todo eso redunda, obviamente, en grandes problemas para el manejo pediátrico. Claro. O sea, más argumentos a favor desde la salud de que la importancia de la escuela en la vida de los chicos, ¿no? Totalmente, y por supuesto, me quiero mencionar lo que ha significado otros aspectos como son, por ejemplo, los trastornos del desarrollo. Chiquitos que a lo mejor tenían pautas madurativas adquiridas, sobre todo los más chiquitos, y que han retrocedido. O bien, por ejemplo, control de esfínteres, que han perdido el control, o bien que tienen más dificultades para ese control, o pautas de todo tipo, o bien con conductas de angustia, de depresión, de encierro, de negación, situaciones que realmente son fundamentales aparte del orgánico tenerlas en cuenta porque hacen al bienestar general del chico y de las familias. Claro. Mamás y papás que les ha costado mucho lidiar con este tipo de trastornos emocionales que se han visto fuertemente en toda la pandemia desde que comenzó, pero sobre todo en la segunda parte del año, cuando los chicos dejaron de estar confinados, salieron, entre comillas, y es ahí donde se empezaron a evidenciar más problemas. Claro. Y yo creo que cuando esta pandemia pase, vamos a ver mucho más de lo que estamos pensando. Claro, es como que las consecuencias tardías se ven después de que ya ha pasado el tiempo. Ahora, doctora, exactamente, chicos que salen y están temerosos, les cuesta relacionarse con los pares, o bien muestran conductas no acordes a la edad. Todo eso se ha visto cuando empezó nuevamente el contacto social. Claro. Doctora, y frente a la amenaza de la segunda ola, que hay tanto temor, o que se empieza a escuchar que las autoridades quieren volver a alguna fase de las que ya habíamos supuestamente superado como de intercambio social, ¿qué recomendaría usted desde el punto de vista de la salud, qué hacer con los chicos y las escuelas? No, lo que hemos sostenido y en el grupo de expertos del Ministerio de Salud de la Nación y de la ciudad, donde yo formo parte, hemos sostenido y se ha respetado, es la presencialidad. Todos hemos entendido la importancia de la presencialidad. Las escuelas son, en cierta forma, un reflejo de la comunidad, no la causante de los brotes. Bien. Entonces, con ese concepto muy claro, se ha sostenido incluso en estas medidas la presencialidad. Esperemos que podamos seguir sosteniéndola, que se pueda minimizar el impacto de este segundo brote o segunda ola o rebrote, que podamos vacunar más, que puedan vacunar docentes, y todo eso va a ayudar a la presencialidad, obviamente. Bien, y con respecto a los protocolos que sobre todo en provincia se han bajado para que las escuelas apliquen, ¿usted qué opina de esos protocolos? ¿Le parece que están bien? Bueno, yo conozco los protocolos genéricos del Ministerio de Salud de la Nación, en los cuales hemos colaborado fuertemente. No sé si sobre ese protocolo genérico cada jurisdicción quizás o no puede haber hecho alguna modificación.
En general, lo que siempre decimos es respetar el distanciamiento, las burbujas, tener muy claro la definición de contacto estrecho, tener muy clara la definición de caso, cómo se evalúa ese caso, es decir, un protocolo genérico que aprobaron los ministros de Salud en el Consejo Federal de Educación, que bueno, es resorte de cada jurisdicción su cumplimiento. Claro. Ahora, doctora, dentro de este protocolo estaba establecido el máximo de 4 horas. ¿Eso tiene un fundamento desde el punto de vista de la salud? No, nunca se puso su límite máximo. Si uno contempla y está de acuerdo y puede en su establecimiento de salud considerar el cumplimiento de todo lo dicho, que se mantenga el distanciamiento, la ventilación, el barbijo, el lavado de manos, la presencialidad puede ser más allá de 4 horas. Por eso, no tiene por qué haber un límite horario. Exacto. ¿Y por qué le parece a usted que el protocolo de la provincia le exige a las escuelas un máximo de 4 horas como si fuera algo determinante? No sé exactamente por qué. Quiero creer que es porque la parte edilicia de las escuelas no puede o no ayuda en algunos casos a que los chicos puedan estar más horas, porque no permitiría que todas las burbujas lo hagan en forma presencial. Es una dinámica que hay que armar como para que todos puedan tener presencialidad. Así que habría que ver caso por caso para ver exactamente el porqué. Claro, lo tremendo es que hay escuelas que les dan la cantidad de alumnos por espacio físico disponible y no pueden hacer su jornada más allá de 4 horas porque el protocolo establece como un límite máximo de ese horario. Quería chequear que no hubiera causa de salud. Una recomendación, claro, debería ser una recomendación que mínimo 4 horas, máximo todo aquello que los protocolos permitan. Claro. Exactamente. Bueno, doctora, ha sido muy amable con su tiempo, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Muchas gracias. No, por favor. Y la quedamos en contacto. Quizás la volvamos a llamar. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Un saludo para todos. Sí, hasta luego. Adiós. Bueno, y así pasaba hablando muy claramente la doctora Ángela Gentile, médica infectóloga y epidemióloga, sobre el tema del COVID, la pandemia y las restricciones escolares en la presencialidad.